Algo está pasando en internet y muy pocas personas entienden cómo es que todo esto empezó. Nadie sabe quién lo controla ni por qué no se puede dejar de ver. Hay videos de menos de 10 segundos, personajes deformes, un idioma que no existe, cantos de ópera mezclado con sonidos de explosiones y millones de personas viendo, compartiéndolo, repitiéndolo. No es gracioso, no es arte, no es entretenimiento, es otra cosa. Probablemente es algo nuevo, algo que está reescribiendo lo que entendemos por contenido. Esto no es el principio de lo absurdo, probablemente este año sea el año de su coronación. Esta es la historia de cómo el contenido dejó de tener sentido, de cómo la ironía se volvió identidad y de cómo una generación entera decidió que el mundo real era menos interesante que esto. Para poder entender el fenómeno tenemos que remontarnos hacia el año 2015 hasta el 2018. Donde ya había pequeños indicios de una tendencia de lo absurdo. El humor de internet empezó a cambiar, pasó de los chistes clásicos a los memes sin ningún tipo de estructura, sin sentido, sin remate. Esto era el shitpost, una forma de comunicación que no buscaba ningún tipo de lógica, simplemente empezaba a buscar el caos. El meme ya no decía algo, solamente era algo y eso bastaba para las personas. Y es aquí donde todo empieza como una broma, una palabra lanzada en los bordes más sarcásticos de internet, un insulto con ironía. Brain rot, que significa podredumbre cerebral. No es un término médico, simplemente es una manera de explicar lo que pasa cuando ves demasiado contenido que no te deja absolutamente nada, solamente cansancio, solo ruido. Usuarios comentan, esto es brain rot puro y lo amo. Era gracioso hasta que dejó de serlo y se convirtió en una forma de ver al mundo. El brain rot no nació en TikTok como vimos anteriormente, nació simplemente en los rincones de internet donde el contenido ya había empezado a dejar de tener sentido. Ahí el humor no era para reírse, simplemente era para romper la lógica, romper el lenguaje, romper la conexión. El meme dejó de ser una herramienta y se volvió un virus estético, colores saturados, voces de loquendo, videos de baja calidad editados como si fueran pesadillas. Eso era el comienzo. Y brain rot empezó a ser una queja graciosa, una forma de decir, acabo de ver algo tan estúpido que siento que mi cerebro se pudrió. Pero como toda buena ironía en internet terminó siendo más real que graciosa. Esto sucede en la disrupción, cuando llega la pandemia, cuando el mundo cambia en su totalidad por este evento. Luego vamos a los años 2020 y 2022 cuando llega TikTok y el brain rot deja de ser un tipo de accidente y se convierte en una fórmula, porque el contenido se volvió más corto, más rápido, más ridículo y más viral. El algoritmo no entendía lo que veías, pero entendía que no podías dejar de verlo. Ya no bastaba con contenido gracioso, el contenido debía ser inmediato, impactante, insensato. El brain rot encontró su plataforma perfecta, videos de menos de 10 segundos, transiciones hiperactivas, música distorsionada, ritmo narrativo ausente. Y es aquí donde el 2023 este esquema sin sentido aparece un personaje, Skibidi the Toilet. El brain rot tuvo su primera mitología, personajes, enemigos, temporadas, finales completamente falsos. Era como una serie pero sin guión, sin lógica y aún así más adictiva que probablemente muchas películas. Fue la prueba de que el brain rot podría tener una historia y aún así seguir sin tener sentido. Porque durante años el humor se construyó sobre lógica, introducción, desarrollo, remate. Pero para las nuevas generaciones eso parece ya no servir. La vida no tiene remate, solamente caos. El humor brain rot no busca sentido, simplemente busca interrumpir, busca desconectar. Y esa desconexión es su gracia. No se ríe porque se entienda, sino porque ya no se puede procesar más. Cada generación tiene su estética. El Renacimiento tuvo el mármol, el siglo XX tuvo el cine. Nosotros tenemos el glitch, tipografías ridículas, colores sin armonía, ediciones sobrecargadas y absurdismo visual. El brain rot es una respuesta visual al colapso emocional. Es lo que ves cuando tu mente está cansada, es el lenguaje del burnout. Así nació el primer brain rot, primero como broma, luego como código y finalmente como un reflejo que dejó de buscar sentido. Y es aquí donde nos remontamos este año, donde el primer video no tenía firma, nadie lo promocionó, simplemente apareció. Un tiburón con zapatillas Nike, una voz generada por IA, gritando en un italiano inventado, tralalero, tralala. Fue completamente ridículo, fue absurdo, pero para el algoritmo fue perfecto. El algoritmo no lo entendió, pero lo comenzó a recomendar. Millones lo vieron, millones rieron y millones lo compartieron. Así es donde comienza el brain rot italiano, porque obviamente esto no es Italia, solamente es lo que una IA cree que es Italia, o peor, lo que un adolescente cree que es Italia. La cultura italiana está simplemente reducida a gestos de manos, palabras como mamma mia, nombres ridículos como spaghettino, volador o pizza bomba supremo. Pero en esa deformación hay algo honesto, porque no busca representar, simplemente busca exagerar, y así se vuelve icónico. No hay reglas, pero hay historias. Tralalero es un héroe, Bombardero es el villano, la guerra por el control de Pastalandia. ¿Quién escribió todo esto? Bueno, todos. Reddit, TikTok,
YouTube. Cada usuario añade algo, un personaje nuevo, un ataque especial, una traición inesperada. Es como un anime improvisado, hecho entre miles, una narrativa colectiva sin ningún tipo de coherencia, pero probablemente con pasión. Antes, para contar una historia necesitabas recursos, hoy solo necesitas una buena conexión a internet y ganas de hacer ruido. La inteligencia artificial democratizó la creación de lo absurdo, porque tenemos miles de generadores de imágenes, Midjourney, Dalí, Ideogram, entre otros, voces que pueden ser generadas con IA, con Eleven Labs, con TikTok, edición automática con CapCut. Y entonces sucede algo nuevo. Cualquier tipo de persona puede crear un personaje más viral que cualquier película de Pixar, incluso niños. Tal vez reímos, pero algo no está bien. El brain rot italiano es divertido, sí, pero también es un reflejo de lo que nos atrae, de lo que toleramos, de lo que ya no queremos procesar. No es solo una parodia de Italia, es una parodia de la cultura, del lenguaje, de la emoción. Y aunque parece un juego, hay algo oscuro detrás de tanto ruido. Esto no fue creado por guionistas ni por artistas, fue creado por exceso, por algoritmo, tal vez por cansancio, y tal vez eso lo hace más real que cualquier historia tradicional. El brain rot italiano no es un accidente, es el resultado de cómo ha ido evolucionando el humor absurdo. Es el resultado perfecto de una fórmula que el algoritmo considera viral, porque es un ritmo sin pausa, son voces completamente absurdas, es una repetición constante, el algoritmo te lo repite constantemente, son personajes exagerados, una duración mínima, una estética saturada. Y además, este tipo de contenido no requiere ningún tipo de contexto, no necesita traducción, solo tiene que hacerte detener el dedo. Es una economía de atención y para las plataformas eso ya vale millones. Antes se hacía contenido, hoy el algoritmo lo selecciona, lo distribuye y lo valida. El algoritmo tiene una preferencia clara, lo que estimula, lo que interrumpe, lo que sorprende es bueno. El brain rot italiano fue elegido por el sistema y no fue elegido por su calidad, sino porque genera lo que más importa, que es interacción rápida. El brain rot italiano no se entiende, simplemente se siente. Para una generación que creció con ansiedad, saturación, cambios constantes, sentir algo, lo que sea, es suficiente. Este contenido no pide atención, no exige emoción, solo ofrece algo que simplemente oculte el ruido. Es el entretenimiento para una generación agotada emocionalmente. No necesitas saber ningún tipo de idioma para poder entender esto, porque no hay nada que entender. El brain rot italiano funciona como una lengua completamente memética, fonética exagerada, ritmo repetitivo, nombres absurdos, patrones visuales que se replican como algún virus. Es un tipo de idioma nuevo, sin gramática y tal vez sin diseño. Y es aquí donde el brain rot cruza la pantalla y ya no es solo digital, porque lo mencionan en medios completamente tradicionales como radio, periódico, aparecen noticieros por la tele, en temas tocados por podcast, capítulos completos dedicados a eso, en escuelas, grupos de WhatsApp. Y cuando un fenómeno digital se vuelve parte del lenguaje diario, deja de ser una broma y se empieza a volver algo tal vez cultural, porque el brain rot italiano no solamente es viral, sino que actualmente es casi inevitable. Nació del algoritmo, creció con el cansancio de la audiencia y floreció en un mundo donde ya no hay tiempo para poder pensar. Ahora está en todas partes y lo más aterrador es que recién está comenzando. Cualquier niño puede ver a Tralalero durante 9 segundos, desliza y ahora ve a Bombardiro, luego desliza y ahora ve una lasaña parlante y sigue deslizando y el loop se empieza a repetir y repetir, incluso llegando a repetirse 300 o 400 veces, no por semana, sino por día. Y es aquí donde uno se pregunta qué es lo que realmente están aprendiendo. Estudios recientes muestran que la atención sostenida cae año a año. El contenido narrativo ya no es tolerado por millones de personas. La memoria episódica, la imaginación narrativa y la paciencia empiezan a erosionar. El cerebro ya no busca ningún tipo de sentido, solamente busca la recompensa rápida. Y el brain rot es dopamina sin fricción. Porque la revolución no es solo lo que vemos, sino quién lo hace. Hoy cualquier persona puede generar personajes, voces, mundos, canciones, simplemente dejándole un prompt a la IA. El contenido ya no tiene ningún tipo de autor, solamente tiene input, y eso cambia absolutamente todo. Y es aquí donde realmente te empiezas a preguntar si puede existir arte sin ningún tipo de intención, cultura sin ningún tipo de creador y una narrativa sin alma. Tal vez no importe, porque para el algoritmo le está funcionando, y hay un nombre para todo esto: lo absurdo. En los años 40 Albert Camus lo escribió con gravedad. Dijo que lo absurdo es el conflicto
entre la necesidad humana de sentido y un universo que no lo ofrece. Hoy lo absurdo ya no es una tragedia, hoy lo absurdo se está viendo como algo que entretiene. El brain rot italiano no solo ignora el sentido, lo parodia, lo desconstruye, lo transforma en comedia audiovisual. Es existencialismo digital, no porque te invite a pensar, sino porque te obliga prácticamente a no hacerlo. Y si esto no es solo entretenimiento y si probablemente sea distracción, cada segundo que te pasas viendo esos personajes es un segundo en el que no te estás cuestionando absolutamente nada. El brain rot no censura ningún tipo de idea, simplemente las ahoga en el ruido. Convierte la cultura en un loop sin freno, donde pensar es innecesario y donde todo se vuelve reemplazable. Pero y si tal vez estoy equivocado, y si el brain rot no es ningún tipo de basura, y si estamos viendo el inicio de un nuevo arte, una historia sin moral, sin mensaje, un arte creado completamente por máquinas, realizado por personas, validado por el algoritmo e inmortalizado entre risas irónicas. Tal vez Tralalero no sea decadencia, tal vez sea vanguardia, un arte poshumano, un glitch con belleza, un ruido como lenguaje. Lo que empezó como un meme absurdo hoy redefine la cultura y tal vez mañana la reemplace por completo. Durante siglos el contenido fue una forma de entender el mundo, contábamos historias para poder sobrevivir, para explicar lo que no podíamos entender, para encontrar un poco de orden en todo el caos que estábamos viviendo. Hoy el caos ya no es algo que se evite, hoy el caos es el contenido y ya no buscamos entender, solo queremos sentir y pasar al siguiente video. No hay tiempo para la reflexión, no hay espacio para ningún tipo de profundidad, solamente tenemos estímulo y recompensa inmediata. No nos reímos porque sea gracioso, nos reímos porque algo en nuestro cerebro se activa y eso basta. Esto no es una moda, esto probablemente sea una nueva forma, un tipo de contenido sin narrativa, sin dirección, sin autores reales y sin embargo más popular, más adictivo, más ubicuo que cualquier otra cosa. No tiene ningún tipo de sentido y por eso mismo puede que sea perfecto para una época que tampoco lo tiene. Y esto probablemente sea tan solo el inicio. Probablemente lo que llamamos brain rot es solo la primera mutación, la primera oleada de algo que sea mucho más grande más adelante. Una era en la que el contenido se genere solo, la audiencia solamente observe y el significado ya no importe, solamente el impacto que tiene, solo el scroll, solo el loop. Esto dejó de ser un meme, empezó a ser un espejo y ahora que lo hemos visto no podemos mirar hacia otro lado.